Vamos a hacer un recorrido desde la más remota antigüedad hasta tiempos actuales, y el primer planteamiento que hay que hacer es utilizar un término que iré mencionando varias veces, una palabrita que es arqueoastronomía, que es la unión de arqueología y astronomía, y es una subdisciplina, una disciplina científica que aplica los conocimientos de la astronomía a la antigüedad, es decir, a vestigios arqueológicos. Hoy en día los expertos incluso prefieren utilizar el término de astronomía cultural porque es menos limitante y te permite investigar la astronomía, por ejemplo, en el folclore, en los mitos o incluso en nuestros días, sin que eso se vea lastrado por el término arqueología. ¿Y dónde tenemos que empezar? Pues probablemente en el principio, o por lo menos en el principio que conocemos, porque esto de la historia, ya se habrán dado cuenta en congresos anteriores, y seguro que lo traen ustedes en su equipaje, que esto de las cronologías en la historia está en constante modificación. Y hasta hace poco le dábamos a la cultura y a la civilización unos pocos miles de años y cada vez vamos más hacia atrás en el tiempo, ¿no? De hecho, hace menos de 15 días, unos parientes que tenemos en la evolución humana, que son los de Denisovanos, que no existían hasta hace apenas 6 años, descubiertos en cuevas, descubiertos sus restos y sus vestigios en cuevas en territorio de la antigua Unión Soviética, pues se han incorporado a las humanidades que han poblado este planeta, y nos hemos sorprendido hace apenas 2 o 3 semanas con la comunicación del hallazgo de una aguja de coser, de estas que tienen el huequito para meter el hilo, de 50.000 años de antigüedad. O sea, deducimos que el oficio de sastre es muy antiguo, 50.000 años, pero es que además no se había encontrado un objeto tan antiguo hasta el momento. Y se lo estamos además atribuyendo no al Homo sapiens ni al Neandertal, sino al hombre de Denisova, ¿no? Con el que interactuamos, o sea, con el que tuvimos rollito, porque tenemos un 2% de ADN denisovano, y por Oceanía hubo más marchas y tienen ellos hasta un 5% de ADN actualmente. Así que, incluso cuando contemplamos estos elementos del pasado, tenemos que tener en cuenta que las cronologías pueden variar, pero también que esto se lo estamos asignando al sapiens, y a lo mejor hay vestigios arqueológicos de los que todavía no tenemos suficiente información que no nos pertenecían y podían pertenecer a otra vertiente evolutiva, ¿no? Bueno, arrancamos en la Sala de los Toros en Francia, un sitio, ellos dicen que es la Capilla Sistina del Arte Rupestre, nosotros decimos lo mismo de Altamira. Y aquí, ¿qué es lo que encontramos? ¿Qué es lo que interpretan, entre otras muchas cosas, los arqueoastrónomos? Bueno, pues que aparece la primera representación de Tauro y de las Pléyades. Sobre ese toro prehistórico, lo hemos señalado, esas 6 estrellas muy características, donde están colocadas actualmente, es decir, donde realmente están colocadas en el cielo con la constelación de Tauro. ¿Qué nos indica esto? Bueno, también que las imágenes del zodiaco, que las creemos y las hemos considerado mucho más recientes, pues ya eran concebidas, ya eran identificadas, al menos primariamente, en esta época, ¿no? Hace 17.000 años aproximadamente, ¿no? Otras constelaciones fueron variando, las fuimos modificando culturalmente la manera en la que las interpretábamos, pero casi siempre lo que nos llama la atención actualmente en el cielo era lo que llamaba la atención hace 15, 16, 17.000 años o incluso más. Grupos de estrellas muy característicos, como puede ser el caso de las Pléyades, de Orión, algunas otras constelaciones, y evidentemente el Sol, la Luna, Venus, Sirio y algunas estrellas especialmente brillantes. Porque es cierto que vemos una bóveda celeste preñada de estrellas, la vemos celebradísima, y pensamos que hay muchas estrellas en el cielo, y efectivamente en el universo hay muchísimas, pero para los humanos y para el ser humano no hay tantas. Es decir, a la hora de darles notoriedad no hay tantas. Es selectivo y sobre todo esa importancia va cambiando en función de que esté en conexión con la llegada de las estaciones u otro tipo de fenómenos. Bueno, el arte, la Capilla Sistina, ya dijimos que los franceses la sitúan en Francia y los españoles la situamos en Altamira, ¿no? Estamos hablando de una cueva
Fíjense la horquilla de la datación de 26.000 a 12.000 años. Donde los expertos ven diferentes fases de la decoración. Una fase primero lineal, de marcar, por ejemplo, los puntos, que serían, en teoría, quienes interpretan esto serían estrellas. Después se van perfilando los dibujos, digamos que a lápiz, no exactamente, pero con las herramientas que podían tener, se van haciendo los contornos y ya una fase ya más reciente, donde se les da color. ¿Vale? Bueno, hay un trabajo muy interesante de la experta en arte y también en astronomía, Luz Antequera Congregado, sobre el techo, esta cúpula en concreto, la sala de los jabalíes, como un mapa celeste, como el mapa celeste del hombre en concreto de hace 14.000 años. Un mapa celeste que se vería, la manera en la que interpreta que esto se veía en la cueva, era tumbados en el suelo, mirando hacia la bóveda y viendo esta amalgama de jabalíes, de bisonte, una cierva que hay por ahí, en esta zona en concreto. Ella hace identifica el cielo de hace 26.000, 15.000 años, va haciendo rotaciones, simulaciones, y va rotando también este vaciado, este calco del techo, hasta que hace coincidir en los extremos. Los jabalíes serían los extremos. Por un lado estaría formado y las estrellas de Capricornio y Piscis austrinos. Esos serían los dos extremos que estamos viendo de la bóveda celeste, estaría girada, ¿no? Y a partir de ahí va identificando otras cosas. Por ejemplo, las chozas las asocia con estrellas. Los jabalíes en concreto con estos elementos que ya hemos mencionado y que ahora hemos explicado en otras diapositivas. Y sitúan el 26, hacia el 19.000 más o menos, aproximadamente la época en la que Sirio y Formalao estarían visibles en el mismo momento del cielo, que sería aproximadamente la fecha en la que este panel ya habría tomado la forma definitiva. Luego ha ido experimentando variaciones, por eso ese jabalí tiene 6 patas o 8 patas. Se le llama jabalí caminante, jabalí que corre, porque dicen que quiere simular movimiento, pero lo que sostienen los expertos es que lo que está reflejando son correcciones del dibujo para que se vaya ajustando al movimiento de las estrellas a lo largo de largos periodos de tiempo, ¿no? Y algunas similitudes que fueron percibidas y plasmadas, según Luz Antequera, en el techo de Altamira, y que todavía hoy encuentran semejanza en la manera en la que reinterpretamos ya en clave más reciente a las constelaciones, ¿no? El gran bisonte se correspondería con la unión de Corona Borealis y Bot, y adoptaría más o menos la misma forma. Vemos el esquema como la experta lo relaciona, no sé si el rato aparece por aquí, claro. El bisonte hembra, que no lo tenemos por aquí, tendría una similitud con la osa mayor, tendría la misma posición la misma posición anatómica en el techo de Altamira que las primeras representaciones de la osa. Y el bisonte que vuelve la cabeza, que tendría que ver con Perseo, que además tiene un par de singularidades que no las vemos aquí porque lo que tenemos es una foto y no un esquema. Donde el bisonte gira la cabeza, sitúa, incluso hay unas estrellas, unas chozas que están colocadas a la altura de donde estaría la cabeza de Medusa, es decir, hay unas ciertas coincidencias, tal como apunta Luz Antequera, ¿no? Vuelvo a lo mismo, ¿qué importancia tiene esto? Pues esto puede ser muy especulativo, ¿no? La importancia que tiene es que ella lo que plantea es que el origen de las constelaciones, la manera en la que se visualizan en el cielo y llegan hasta nuestros días, tiene una historia mucho más antigua, ¿vale? Que no nace en el ámbito griego, egipcio, babilónico, sino que viene de bastante más atrás, va sufriendo, experimentando modificaciones culturales. Por ejemplo, en el Nuevo Continente pues, tendría otro tipo de representaciones y hay otro cielo también, ¿no? Pegaso estaría representado por el caballo, al que deliberadamente le hemos dado la vuelta, sobre todo porque ella dice que el techo hay que contemplarlo tumbado. O sea, al tumbarte en el suelo, el caballo se tumba también.
Y este caso muy curioso, el del jabalí de la entrada, el jabalí que corre, que también se le llama así, fíjense que estaría representando a Canis Mayor con Sirio. Ahí tienen ustedes una representación medieval del perro, ¿no? de Sirio, la constelación, y ella decía que el patrón de movimiento con el que está representado ese jabalí y el de Sirio es muy parecido, y la verdad es que es parecido. La imagen está elegida aposta, pero si ustedes ven representaciones de esa constelación, se darán cuenta que el patrón de movimiento es el mismo, pero la raza de perro es diferente, ¿no? Más peludito y estas cosas, ¿no? Pero el patrón es el mismo, ¿no? Y con Pegaso pasaría más o menos lo mismo. Pegaso siempre será dibujado como la mitad de un caballo, ¿no? Después la imaginación ha puesto el resto y le han puesto alas, ¿no? Avanzamos mucho más en el tiempo, nos situamos en un enclave prehistórico absolutamente fascinante que está dando muchas sorpresas y que dará muchísimas más. Estamos en Turquía, en la colina del Ombligo, en Göbekli Tepe. Hasta el momento las dataciones nos están situando en el 10.000 a.C. Esta es una fecha interesante, ¿no? 10.000 a.C. La horquilla que va de los 12.000 a los 10.000 años desde el presente hacia el pasado es muy interesante porque ahí se sitúan diluvios, se sitúa el mito de la Atlántida, se sitúan muchas cosas en diferentes culturas, ¿no? Y de pronto surge esta anomalía, este lugar fuera del tiempo, rompiendo todo lo que se sabía hasta el momento. En la época en la que se construye esto, oficialmente nos dedicábamos a cazar y estábamos de nómadas, no estábamos establecidos en ningún lugar, pero sin embargo para construir esto se requiere una organización social muy poderosa, muy potente, pero muy potente. Por lo tanto, esto está realmente reescribiendo la historia, ¿no? Vemos el esquema de las 4 primeras unidades que se han excavado. Hay 2 o 3 más ya exploradas y se estima, por sondeos de Georrada, que hay como 50 o 60 estructuras de estas características. O sea, Riete, de Stonehenge, o sea, es todo probablemente en conjunto más grande que la T4 y está sin estudiar. Y estamos situándonos en el 10.000 a.C. O sea, no sé exactamente con qué lo podemos comparar porque no hay nada con lo que compararlo, no conocemos nada y esto está llamado a reescribir también el pasado. Bueno, tiene muchos elementos interesantes, pero también se ha estado estudiando las orientaciones astronómicas. Hoy los arqueólogos o se forman en astronomía o incorporan equipos los arqueólogos o se forman en astronomía o incorporan a astrónomos formados en historia en sus equipos y han encontrado cosas tan interesantes. Por ejemplo, se sugiere que es un sitio de culto a Sirio, otra vez Sirio, como la estrella más brillante, ¿no? Era visible en el horizonte sur, hacia donde estarían orientados, en el 9300 a.C., ¿no? Se ha hecho un seguimiento de los azimuts, de los diferentes recintos, y se ha descubierto que ese nacimiento de Sirio va coincidiendo, es decir, esto se fue construyendo paulativamente y a medida que se iba construyendo, el azimut se iba orientando hacia el nacimiento de Sirio. Y esas son las cronologías para los diferentes recintos de este lugar, ¿no? Ahí tienen ustedes una imagen del National Geographic de cómo sería el proceso de reconstrucción y un detalle de algunas de las losas, de los pilares. Otra hipótesis que se baraja para el recinto D, que es al que más importancia se le está dando en este momento, es que estuviese también señalando hacia el equinoccio justo antes de la salida de las Pléyades de Tauro y de Orión. El cinturón de Orión se elevaría en línea con las piedras centrales del recinto D, ¿no? Y después estos pilares que hemos visto, estas piedras están muy decoradas, ¿vale? Muy, muy decoradas. Y algunos arqueastrónomos sugieren también que algunas lo que están representando son también constelaciones. Es decir, no solo habría orientaciones de los ejes principales, de determinados pilares, etc., sino que la iconografía representada ahí estaría también en relación con constelaciones. Y este pilar en particular,
el 43, es muy interesante porque está muy ornamentado, ahora está semi-enterrado, casi hasta la mitad está tapado para protegerlo, y diferentes especialistas han coincidido en identificar constelaciones en este pilar. Por ejemplo, la del Escorpión, ¿vale? Esa es la más destacada, en la que coinciden autores como el español Juan Antonio Belmonte o el ingeniero Paul Borges, que además es geólogo y tiene una teoría muy interesante sobre este pilar en concreto, sobre lo que puede estar representando. Hay muchos pilares, hay muchas representaciones y se están interpretando. Es una hipótesis, es muy difícil de poder demostrar, pero se están interpretando como representaciones del cielo. De lo que no hay duda, nadie tiene dudas de que este lugar era un templo. O sea, que el esfuerzo que supuso construirlo, la simbología que aparentemente tiene, la distribución, apunta a que era un lugar sagrado, un lugar de peregrinación, un lugar de iniciación, bueno, gigantesco, ¿no? Gigantesco. Bueno, ¿cuál es la hipótesis de Burleigh? Pues que él plantea que está representando una zona del cielo muy concreta, el Sol sería el círculo que vemos ahí de la mitad hacia arriba, y estas aves, el escorpión, etc., estarían representando constelaciones que están muy cerca de la elíptica en un momento del futuro. Cuando lo construyen, hacia el 10.000 antes de Cristo, están representando, es una fotografía del cielo que ellos pronostican, que ellos predicen, conocen el movimiento y dibujan, hacen como una foto del futuro, y un futuro que sería el actual. Es decir, estaríamos en esa horquilla en la que estas constelaciones aparecerían en el cielo tal cual fueron plasmadas en este lugar hace 12.000 años, ¿no? ¿Por qué plasmar una foto del futuro? A lo mejor esto podría haber estado enterrado 20.000 años más, o no haber sido descubierto nunca, pero lo hemos descubierto ahora. ¿Por qué representarlo? Bueno, según Burleigh, porque está haciendo alusión a un acontecimiento cíclico, a algo que ocurrió en tiempos de la construcción y que ellos consideraron que se iba a volver a repetir en el futuro y aventuraron este alineamiento y esta fecha. Bueno, autores como Graham Hancock, que se ocupa en su último libro de este enclave, sostienen que tiene que ver con el paso de determinados, un paso cíclico de determinados cometas que tienen efectos catastróficos. Es decir, esto vendría a ser, según ahora Graham Hancock, una especie de profecía catastrófica de un presente inminente donde volvería a pasar un cometa que provocaría efectos devastadores que explicarían los mitos de civilizaciones desaparecidas, diluvios, Atlántida, etc. Damos un salto en el tiempo, mucho más cercano ya, 5.000 años de antigüedad, y vamos a hacer un recorrido por diferentes enclaves. En este caso, en la cueva de la Menga, en Málaga, es el mayor megalito que tenemos en la península ibérica. Estamos hablando de 180 toneladas, esto es visitable, es decir, de momento los arqueoastrónomos no han encontrado orientaciones astronómicas especiales. Hay posibles alineamientos lunares que se están estudiando. Las orientaciones a veces tienen la dificultad de que si el lugar no tiene una entrada o algo especialmente significativo, no sabes exactamente hacia dónde mirar, o sea, cuál es el pilar que tienes que mirar, la piedra en la que tienes que poner la atención. Esto lo veremos luego en nuestra emergencia, hasta límites ya insospechados, ¿no? ¿Qué parece bastante claro? Bueno, pues que la entrada mira hacia un accidente topográfico. O sea, hay orientaciones también topográficas al paisaje. Esto era algo que no se tenía en cuenta hasta hace muy poco. Los arqueólogos llegaban, trabajaban en el lugar y no levantaban demasiado la cabeza. Desde hace unas décadas empiezan a mirar, a perimetrar y a ver qué hay en el horizonte, a ver si hay alguna montaña significativa, a ver si hay algún elemento del paisaje que destaque y que permita establecer una conexión con el yacimiento. Y después llegaron los astrónomos, que lo que hacen es mirar un poco más al cielo para ver otro tipo de conexiones. Bueno, aquí lo que habría sería una orientación topográfica hacia la Peña de los Enamorados, que es esa roca que ven ahí, que, según algunas leyendas, es un gigante que duerme, ¿no? Está recostado, ¿no?
Bueno, no descartemos las orientaciones lunares, pero lo quería poner como ejemplo de que a veces se orientan hacia hitos del paisaje que son muy significativos. Incluso a veces se dan las circunstancias, en Canarias lo hemos visto en algunos lugares, que te vas al lugar, es decir, desde la cueva de la Menga hay una orientación, un alineamiento hasta ese roque, ¿no? Si te vas al roque, a lo mejor hay un templo o hay un grabado que está orientado hacia la cueva. ¿Ok? O sea, esto lo hemos visto en Canarias y se ve en otros lugares, ¿no? En Valdecina de la Concepción, en Sevilla, seguimos viendo monumentos prehistóricos. Este dolmen espectacular, 4.300 años de antigüedad, tiene el mayor corredor, es el mayor pasillo de este tipo de monumentos en toda Europa. O sea, podrías hacer una ceremonia de los Oscars aquí y estar con esto petado de fotógrafos sin ningún problema. Y lo interesante es que desde el fondo desde la cámara, desde el fondo del corredor, ahí se visualiza un poquitito, un pedacito de cielo, y curiosamente, hacia el 2300 a.C., porque cuando se cree que es el momento en el que esto se concibe, se producía la puesta de Sirio. O sea, solo se ve como si viésemos el cielo por el ojo de una aguja. Y puede no ser significativo, puede ser, bueno, pues que se ve y ya está, una cuestión casual. Pero si por el ojo de la aguja, en el momento en el que construyes el templo, resulta que lo que ves en un cielo enorme es Sirio, que es uno de los elementos más importantes del cielo de los antiguos, da la sensación de que hay una relación causa-efecto, de que efectivamente fueron tan precisos, diríamos que suizos, ¿no? Pues que lograron ese alineamiento, ¿no? Nos vamos hasta Malta, seguimos en la misma, aproximadamente la misma horquilla de fechas, en el 3000 antes de Cristo. Lo de Malta es también muy, muy espectacular todo lo que hay, pero en este caso en concreto, en este templo de nombre impronunciable, Bartraja o algo así, pues encontramos lo mismo, ¿no? Digamos que el templo 1, el más llamativo, es el que tenemos a la derecha de la imagen, y tiene estas orientaciones a los solsticios y al equinoccio. Y se siguen estudiando porque también los propios astrónomos tienen sus propias discusiones, y a veces cuando se habla de una línea, o una orientación hacia los equinoccios, se suele discutir si realmente es una orientación hacia el equinoccio real o hacia algún tipo de estrella, por dificultades, por lo visto, técnicas que podía tener el hombre antiguo para orientar hacia los equinoccios. Y hay muchas orientaciones hacia los equinoccios que se están revisando para buscar constelaciones o estrellas que coincidan en la fecha y que puedan plantear un escenario alternativo. Lo veremos después con la isla de Pascua. Bueno, pues aquí lo que se plantea es que las Pléyades se elevaban también en esa época, por esa zona que marca la orientación central, ¿no? No sé, no llevo nada de control del tiempo, no soy como los antiguos, que lo controlaban todo muy bien. Tú me avisas, ¿vale? Porque es que al final tengo una sorpresa para ustedes, un vídeo de 1 minuto, y quiero que me den su opinión. Es una canción que canto yo en un yacimiento y la voy a presentar a un concurso. Bueno, esto no es que, ¿no? Este es el elemento. Cada vez que pensamos en astronomía en la antigüedad, inmediatamente la mente se nos va a este lugar, ¿vale? Los editores de libros saben que cuando alguien presenta un manuscrito dedicado a arqueología misteriosa o astronomía en la antigüedad o cosas así, los diseñadores inmediatamente van a plantear una portada en la que esté este monumento, ¿vale? El impacto arquetípico de Stonehenge es increíble. Y esta sería la reconstrucción de cómo sería más o menos el yacimiento completo. Ahí tendríamos cómo se cuela la luz en el solsticio de verano, pero el problema de este lugar es que los propios astrónomos discuten todas y cada una de las orientaciones que ellos mismos han propuesto. Ya llevamos un siglo y pico de propuestas, y el problema es que empiezan a trazar orientaciones hacia todos los lugares. O sea, y si empiezas a buscar, encuentras alineamientos con todo tipo de cosas.
en el cielo, en el movimiento de los astros en el horizonte, en el propio territorio, ¿no? En el propio paisaje. Bueno, yo lo he puesto porque es un recurrente, ¿vale? Y esto ahí pervive la tradición, y en los solsticios y equinoccios la gente se reúne, y en otras fechas también, y hacen ceremonias que se supone que hacían en el pasado quienes construyen esto, o quienes lo van reinventando, lo van remodelando, porque este lugar también ha sido un lugar de muchísima ocupación, ¿no? Seguramente era un templo, fue un templo de referencia en su época, de peregrinaje, y no solo circunscrito al territorio más cercano, ¿no? Pero vamos, que hay muchísimas orientaciones. Yo les invito al que esté realmente interesado. No he querido indagar en nada en particular, porque hay muchísima literatura al respecto. Y lo más interesante de toda esa literatura es la guerra encubierta que hay y cómo uno se rebate a otro, ¿no? Bueno, otro ejemplo español mucho más reciente, ¿vale? Nos salimos de la prehistoria, ¿vale? Nos vamos a este tipo de figuras muy curiosas, las representaciones de toro. Se le atribuyen a los betones, a una tribu celta. Nos estamos situando antes de ayer prácticamente, en esa horquilla del siglo IV o del siglo II antes de Cristo, antes de ayer comparado con lo de Altamira, lo de Francia o lo de Turquía, ¿no? Pero la continuidad, es decir, la fijación en el cielo, en determinados fenómenos, cómo se ritualizan y cómo se construyen monumentos que se orientan de forma, bueno, con un enfoque simbólico. En otras ocasiones tiene un enfoque más funcional para saber cuándo llegan las estaciones, cuándo aparece una determinada constelación que va asociada a las lluvias o a mitos de nacimiento de sus o muerte de sus divinidades, etcétera, etcétera. Y con estos toros de Guisando tenemos 4. Uno de ellos fue restaurado y recolocado, manteniendo una estética con los anteriores, y justo al colocarlo, no lo colocaron exactamente como seguramente iba. Y de los 4, 3 están perfectamente orientados a la puesta del sol en los equinoccios. Estos son trabajos de astrónomos como Juan Antonio Belmonte o Michael Hawking. A los dos he tenido el gusto de conocerlos y hablar mucho con ellos. Esa es la ventaja de vivir en unas islas que tienen el Instituto de Astrofísica de Canarias. Pasan muchos astrónomos, muchos expertos en muchas cosas relacionadas con el cosmos, y pasan arqueastrónomos. Y se han celebrado congresos que nos han permitido tener acceso a mucha información, ¿no? De lo contrario, no ganaríamos para viajes y para pasajes, ¿no? Y esa foto sería la de, estando los toros, esa foto aludiría al fenómeno, a la puesta del sol, cuando el sol se está poniendo en los equinoccios. ¿Vale? Es muy difícil obtener, hoy es más fácil porque la técnica ha mejorado, pero hasta hace unos años obtener fotografías de los fenómenos era muy complicado, porque en el fondo había que hacer fotos al sol o fotos a las estrellas con un cielo muy oscuro, ¿no? Pero bueno, la idea con la que quiero que se queden es la continuidad, ¿no? Y los diferentes ejemplos que nos podemos encontrar. Bueno, esta se la conocen, ¿no? El año pasado creo que tuvieron una conferencia sobre este tema, ¿no? La teoría de la correlación de Orión. Probablemente en las últimas décadas nadie ha hecho tanto por la arqueastronomía, no siendo astrónomo y no siendo arqueólogo, como Robert Bauer, ¿no? Bueno, ha hecho muchísimo también, no solo por la arqueastronomía en general, sino por mirar a Egipto de otra manera, mirar a Egipto, a sus monumentos, desde otra perspectiva. Los egiptólogos no han tenido mucho aprecio por la astronomía, o sea, por trabajar con los astrónomos, hasta épocas muy recientes. Han tenido muchas cosas en las que trabajar y eso era algo, digamos, que no consideraban con demasiada importancia. Planteaban, y es un hecho que estadísticamente se ha comprobado, que la inmensa mayoría de los templos están orientados al Nilo, que era, bueno, la arteria, ¿no? Vital además, y eso se ha podido constatar en los últimos años, ¿no? Era una cuestión visual, ¿vale? Pero estadísticamente se ha constatado que la inmensa mayoría miran al Nilo, salvo en lugares en los que el Nilo queda muy lejos, y entonces predominan en los templos las orientaciones a las estrellas. Esto está bastante estudiado, precisamente por Juan Antonio Belmonte
en misiones españolas de egiptología, él se ha encargado de ir calculando las orientaciones, y de 350 ubicaciones, templos, entre 350 y 400 que él estudió, verificó que efectivamente la mayoría miraban al Nilo, a veces asociados a estrellas o a movimientos del Sol, constelaciones, etc. Y otro porcentaje, aquellos que no miraban al Nilo, pues hacia estrellas. Pero bueno, volvamos a este asunto. Pasamos muy rápido sobre él porque ya de esto se ha hablado aquí en ediciones anteriores, pero lo que él plantea es que las tres grandes pirámides imitan el cinturón de Orión. Y él además, digamos que pone la primera piedra de un edificio que se ha ido construyendo a escala planetaria de otros templos, de otras tríadas de templos que también se están conectando con Orión. Y en Estados Unidos, por ejemplo, dentro de los vestigios arqueológicos de las culturas nativas, hay mucha orientación a Orión y muchas tríadas de este tipo, tres montículos que parecen, hoy en día, se interpreta al menos así, que imitan esas estrellas, que son muy espectaculares, que son muy brillantes, ¿no? Y en el caso de los mitos egipcios, pues muchísimo más, ¿no? Se asocian con Osiris, y la hipótesis, la parte más provocadora de la hipótesis de Robert Bauer y de Graham Hancock, que se incorpora a estas investigaciones y prosigue con ellas junto a Bauer, es que lo que estarían representando, aun siendo construidas pues, en la época en la que la egiptología las data, pues estarían representando el cielo del 10.500 a.C. Antes vimos una foto del futuro en Göbekli Tepe. Aquí lo que estaríamos viendo es una foto del pasado, de un tiempo que para ellos fue muy importante, un tiempo donde ubicaban la presencia de los Sensum-Hor, bueno, esos sabios semidioses que habrían reinado según los mitos antiguos antes de los faraones, y dentro de esta teoría la esfinge estaría mirando, ¿vale?, a la elevación, a la aparición en el horizonte de la constelación de Leo, su constelación, estaría mirando de frente justo antes de la salida del Sol, también en la misma época. Es decir, en el 10.500 a.C. tendríamos a las pirámides justo orientadas al cinturón, o sea, imitando el cinturón a la perfección, y a Leo mirando su propia constelación. Esto hoy en día no se repite exactamente. Habría un par de implicaciones posteriores, compatibles, es decir, aunque construyamos las pirámides hace 4.500 años, tendríamos que la disposición en el territorio estaría representando el 10.500 antes de Cristo, pero las pirámides tendrían orientaciones a la época en la que también fueron construidas a través de los canales de ventilación o los conductos, ¿no?, hacia determinadas estrellas, constelaciones, etc. Bueno, algunos arqueólogos sostienen que el origen, el ensayo de todo esto que se hizo en Egipto está en este yacimiento, en el desierto de Nubia, en Playa Nafta, que tampoco lo conocíamos hasta hace poco, y este pequeño Stonehenge, es chiquitito, muy pequeño, donde también se ven orientaciones a los solsticios, a Orión, y de hecho se sostiene que las 6 centrales estarían representando de forma concreta estrellas de la constelación de Orión. Sería, bueno, con una antigüedad, fíjense lo que estamos, las fechas que estamos barajando, ¿no?, hacia el 8.000 a.C., 8.000 años de antigüedad, y 1.000 años más antiguo que Stonehenge. Continuamos el tiempo, damos un salto y nos vamos hasta la isla de Pascua, hasta Rapa Nui, y volvemos a ver lo mismo, o sea, las mismas estrellas, las Pléyades y Orión otra vez, como elementos muy importantes en las creencias, en el mito, asociados además a los rituales agrícolas. Bueno, fundamental. Aquí de nuevo tenemos que aplaudir el trabajo del español Belmonte y del chileno Edmundo Edwards, que revisan las orientaciones que se habían dado tradicionalmente para los Awís y los Moai. La mayoría se planteaba que tenían que ver con solsticios y equinoccios, ¿vale? Ellos se dan cuenta de que estudian los mitos, los textos, estudian la tradición, y se dan cuenta de que
el Sol no parecía, si no importante, no parecía ser tan determinante como por ejemplo la Luna o determinadas estrellas, y con esa información que está en el folclore, que está en la tradición, reinterpretan las orientaciones y se dan cuenta de que lo que hasta el momento se había interpretado como orientaciones a los equinoccios, pues posiblemente, porque coinciden fechas, tenían que ver con Orión y las Pléyades, especialmente con esos dos grupos de estrellas, ¿no? Bueno, de hecho las Pléyades era un marcador, es decir, era un reloj. La primera salida, la primera vez que aparecía en el cielo de los pascuenses, era el comienzo del gran periodo, fiestas, no había guerra, no había productividad, había compadreo, es decir, había botellón, y cuando se ocultaban, es decir, cuando se dejaban de ver, se acababa la historia, y todos a lo mismo, a pelearnos con la suegra, a guerrear entre todos, y a tirar los moais, ¿no? Como acabó esto, ¿no? Bueno, interesante, muy interesante, porque los pascuenses tampoco aparecieron ahí como por arte de magia, a 3.000 kilómetros de la costa de Chile, ¿no? Hay un gran enigma a ese nivel. Bueno, si proceden de otros territorios de la Polinesia, si pueden proceder del propio continente. El conocido y añorado etnólogo y arqueólogo Thor Heyerdahl se enfrascó en la aventura de construir una barca de juncos para navegar con técnicas prehistóricas, ¿no? Prácticamente desde el continente hasta Pascua, y lo consiguió en la operación Kon-Tiki, demostrando que los océanos, lejos de separarnos, probablemente en el pasado eran la manera en la que se conectaban los territorios. Bueno, a lo mejor esta tradición de Sirio, de las Pléyades, no viene de la Polinesia, sino del continente. Y es probable, porque en el continente, en América, Orión, pero sobre todo las Pléyades, son las reinas del cielo, ¿no? Muy, muy vinculadas a las lluvias, es importantísimo, ¿no? Bueno, de Pascua, ¿cuántas cosas se han dicho, ¿no? O sea, bueno, se han dicho muchísimas. He escrito libros y se seguirán escribiendo. Una de las cosas más curiosas, bueno, el famoso aeropuerto, ¿no?, de los dioses, es una de las hipótesis, las balizas para que las naves llegasen, mensajes a los dioses para que sean vistos desde el cielo, representación de constelaciones, divinidades de los propios pascuenses. Es decir, yo no voy a entrar en cómo se construyeron, porque hay posibilidades de construirlo con los métodos con los que contaban, ni voy a recurrir a la bajada o a la utilización de naves extraterrestres, ni nada por el estilo. Pero sí que puede hacer un mensaje a sus dioses, a los que consideraban que estaban morando en el cielo, como tantas culturas, ¿no? ¿Representaron constelaciones? Bueno, es una hipótesis que ya planteó María Reiche, aquella alemana que se enamoró de las líneas y las barría, ¿no?, para que no se estropeasen. Y hay otros autores que también han ido sugiriendo. Como punto de partida para mover las constelaciones del pasado, tomaríamos la araña, que bueno, es la que ellos toman como punto de partida, y coinciden en que la cintura de la araña sería el cinturón de Orión, curiosamente. Bueno, Nazca, perdón, es bastante alucinante a este nivel, ¿no? Las líneas serían trayectorias de astros, etcétera, etcétera, ¿no? Hay una hipótesis incluso muy sugerente, que no viene a cuento, pero se las planteo por el lugar, que sugiere que estas figuras son visiones de chamanes, y que eran como semáforos para evitar que otras comunidades cercanas entrasen en estos territorios, porque el chamán salía en astral en sus viajes, veía estas señales desde el aire y comunicaba el mensaje. Bueno, como les digo, hipótesis hay muchas. En Tatelán, última gran capital maya, vemos también orientaciones a Orión. Se me acaba el tiempo y hay tantas cosas que voy a ir muy deprisa. El patrón de Orión, del que mencionábamos antes, en Teotihuacán, ¿vale? Orión y las Pléyades, hay muchas orientaciones. Aquí además se plantea que la calzada de los muertos representa la Vía Láctea, la pirámide del Sol, la de la Luna y el templo de Quetzalcóatl serían las tres estrellas principales del cinturón de Orión. Y los arqueólogos encuentran que hay una desviación de 15 grados dentro de tanta perfección que no se explicaría
si no se tienen en cuenta las orientaciones astronómicas. ¿Y qué orientación sería? Bueno, pues esta que estamos viendo aquí. Este sería el plano general. Se da la circunstancia de que hacia el 150 a.C., las Pléyades salían, teniendo en cuenta esa desviación de grados, la que mencionaba antes, salían por el horizonte justo antes del amanecer, ¿vale? Justo el 17 de mayo. ¿Y qué sucedía en esa fecha? Que el 17 de mayo y el 25 de julio, ¿vale?, el Sol, justo a mediodía, se coloca encima de la pirámide del Sol. Coincide, esa orientación solo sucede en esos dos momentos, ¿vale? Y coincide que ese momento, ese mismo día en el que el Sol se está colocando en la cúspide, ¿vale?, aparecen también en el horizonte las Pléyades. Con lo cual, los astrónomos se lo curraban, es decir, orientaban al Sol, a la Luna, a las estrellas, o sea, hacían un buen trabajo. Bueno, una de las últimas curiosidades es que debajo del templo de Quetzalcóatl se ha descubierto un río de mercurio que se está interpretando como que imita a la Vía Láctea, ¿no? En China también, creo que hay también en un importante templo también otro río, es decir, este tipo de cosas eran muy... Bueno, este efecto visual, ¿no? Aquí ya vemos fenómenos donde no solo se orienta, sino que además se juega con las luces y las sombras, y aquí vemos el descenso del otro lado, soy zurdo y lo desvío hacia el otro lado, de la serpiente con el juego de sombras que está provocado por esto que está aquí. Vamos a ver si logro llevar el ratón hacia... Vale. El Sol da por aquí y proyecta esta forma serpentada, ¿vale?, que también está discutida. Bueno, ahí siempre hay una hipótesis a favor y otra en contra, pero esto está bastante aceptado. La gente se reúne para ver el descenso del dios de la serpiente emplumada, del Sol, en fechas muy específicas, ¿no? Equinoccios de primavera y de otoño a las 4 de la tarde, 4:10, una cosa así, hora local. Bueno, este se lo conocen, ¿no? Este ha salido mucho en la televisión. Irlanda, 3300 a.C., y hay un efecto que todavía hoy perdura, que se ha ido modificando, ¿vale? Se ha ido modificando, que es que el Sol entra en la mañana del solsticio de invierno por el corredor, recorre todo eso y termina iluminando unas losas con grabados que en el momento de la construcción seguramente iluminaban unos grabados muy específicos, y con el paso del tiempo y la rotación terrestre, etc., pues se ha ido modificando. Pero el fenómeno de avanzar el Sol por aquí se sigue dando. En Egipto hay varios templos donde también se da un poco ese fenómeno, ¿no? Ese es espectacular, pero este es más, ¿eh? Y este lo tenemos en España, y con este es con el que quiero terminar. Lo tenemos en Gran Canaria, en Risco Caído. Se está gestionando su declaración como Patrimonio de la Humanidad. Forma parte de algo que en Canarias se está dando en llamar templos de montaña. Está ubicado en Nartenar, en concreto hablamos de la cueva 6, hay varias cuevas, solo dos tienen interés arqueológico, la 6 y la 7, y solo la 6 tiene un techo excepcional en forma de cúpula. Es la única cueva antigua de los antiguos canarios, de los guanches, de los antiguos pobladores del archipiélago, que tiene ese tipo de techo tallado, un techo tallado, en forma de cúpula. No existe, o sea, esto ya singulariza este yacimiento. Está sembrada de triángulos púbicos, ¿vale?, de triángulos con el vértice hacia abajo, que son símbolos que se interpretan siempre como de fecundidad, relacionados con la fertilidad. Es uno de los símbolos, junto con el de las manos, más antiguos representados por el ser humano, y aquí están tallados en la roca, ¿no? Bueno, ¿qué sucede ahí? Que el Sol entra por un hueco. Vamos a ver si me atino a la primera o voy a necesitar otra hora para llegar con el ratón. Vale, aquí. ¿Ven esa oquedad, esa apertura? Bueno, pues por ahí el Sol sale por otro lado, ¿vale?, por la otra punta de un barranco enorme. Se eleva, y cuando sale el Sol, si está nublado no funciona, pero tiene que entrar con intensidad. La luz penetra por ahí y provoca este fenómeno. Esa es la cúpula, aquí es la apertura, y la luz forma
adopta una forma fálica que se va moviendo por la cueva. Esto arranca en el equinoccio de primavera y se prolonga todos los días durante unos minutos hasta el equinoccio de otoño, hasta septiembre, ¿vale? Y va tocando los triángulos, va contando una historia que los arqueólogos están fascinados intentando interpretarlo, relacionada con la fertilidad, es decir, un falo de luz que va fecundando triángulos. No se sabe exactamente qué tipo de ceremonias podía haber ahí, pero es absolutamente fascinante. Madrugar a lo bestia para descender, coger una pista, ir con un arqueólogo que se conoce la pista con los ojos cerrados y conduce endiabladamente. Uno va con el corazón en un puño, descender por un barranco a oscuras, entrar en esa cueva de noche, no hay luz, no hay nada, y esperar a que se produzca el milagro, ¿no? Y el milagro se produce y es alucinante. Es decir, te pones, es un viaje al pasado y te pones en ese lugar. Y este viaje al pasado quiero que lo hagan conmigo en un minuto. O sea, va a durar un minuto el viaje, pero merece la pena. Tengo un vídeo donde canto esa canción aquí en este yacimiento, y lo que quiero es que ustedes vean la sonoridad de este enclave. Les invito a que se sitúen 1000 años atrás, 1500 años atrás. Se están haciendo dataciones de la cueva, tienen cazoletas donde se realizaban rituales, y se pongan en la posición en la que estaría el chamán, en la que estarían las sacerdotisas sagradas de los antiguos canarios, las arimaguadas. Y si bajamos la luz al completo y pinchamos el vídeo, podemos hacerlo. ¿Me oyen arriba? Sí, ¿no? Yo creo que estamos en el proceso de conseguirlo. Vale, nos vamos a esa pantalla, ahora le damos a este icono de obras públicas y ahora les invito a que se conviertan en chamanes en la Canaria de los antiguos guanches. Creo que con pinchar encima 2 veces lo arrancamos. Antes lo hicimos. Sonido. Bueno, pues el mismo fenómeno entre septiembre y marzo, por las noches, con la luz de la luna. O sea, esto es simplemente alucinante. El tipo de trabajo que se tuvo que hacer en el orificio para darle esa forma está siendo estudiado también, pequeñas muescas, para que tuviese y no otra forma. Es decir, tiene fascinado a los arqueólogos de todo el mundo que ha visitado este lugar, y puede que en el futuro sea patrimonio de la humanidad y al final reciba al menos una tercera parte de las visitas que puede tener Altamira. Muchas gracias, y si tienen alguna pregunta estaré encantado de contestarlo, y si no, gracias igualmente. ¿Alguna pregunta? Hola, buenos días. Sí, cuando nos has puesto las imágenes de los berracos, he creído ver que estaban como la cabecera de un santuario. Sí. No sí. queda nada de ese santuario. No. Se supone que había un santuario, efectivamente, que era el frontón de un santuario que tendría además una dedicación seguramente al sol también. Ya, nos quedan los toros. ¿Preguntas? Bueno, en Canarias hay muchísimos enclaves como orientaciones arqueastronómicas, pero muchísimos. Este es el más espectacular y es el único además en un recinto cerrado. Hola, buenos días. Mira, yo hace 2 años estuve haciendo la ruta Maya
Y allí en México es tremendo, porque a cada momento hay pues pirámides y lugares, y aquí también en España, en otros sitios, y me estoy dando cuenta de que hay tantísimas cosas que son patrimonio de la humanidad. Entonces digo, ¿por qué a todo se le concede que sea patrimonio de la humanidad? Pues si hay tantísimas. ¿Qué les piden para darles ese nombre? Los criterios. Los criterios para considerar que algo sea patrimonio de la humanidad son muy exigentes. Tiene que tener algo que lo singularice con respecto al entorno y a otros elementos. Van asociados compromisos de las administraciones públicas de conservación, presupuestarios, adecentar los lugares, que tenga la posibilidad de ser visitado. Es decir, hay unos requisitos y son muy exigentes, hay muchas visitas de inspectores, tienen que reunir características muy especiales. Hombre, todos deberían de estar protegidos y de hecho, en general, la legislación, las legislaciones autonómicas o nacionales y supranacionales van protegiendo, pero esta consideración de patrimonio de la humanidad pues, tiene otro tipo de requisitos, ¿no? No sé exactamente el detalle de ellos, pero ya estos han sido visitados por la UNESCO y van camino de conservarlo. Han invertido como alrededor de 1,5 millones de euros en adecentar la zona y están trabajando en una réplica, porque claro, esto tiene una capacidad para 10 personas y ya procreando, es decir, muy justitos, ¿no? Buenos días, José. Ante los hallazgos de Moscón Jodarro y Moberque y Teples que nos has hablado tú aquí, y luego los trabajos del amigo Nando en Canarias, ¿tú ves posible reescribir la historia o es un trabajo muy titánico? Bueno, la historia es probablemente iba a decir una de las pocas ciencias, no, casi todas se reescriben constantemente, pero esta además requiere ser reescrita literalmente, ¿no? Constantemente se están revisando, claro, es que yo comenzaba con lo del hombre, con el denisovano, ¿no? Es un ejemplo de cómo este personaje no existía, este linaje, este homínido no existía hasta hace 6 años, no teníamos conocimiento de él, y ahora resulta que el objeto manufacturado, más antiguo y muy elaborado, tiene 50.000 años y les pertenecía. Entonces, ¿cuántas cosas que hemos ido asumiendo como que pertenecían a nuestro linaje, a lo mejor no nos pertenecen? ¿Y cuántas historias a lo mejor no las hemos sabido entender como artificiales porque hay un esquema diferente de funcionamiento? Constantemente se están reescribiendo cosas de la prehistoria y cosas de antes de ayer, y en concreto, en el caso de Canarias, que es el que más conozco, estamos constantemente revisando. Hemos pasado de ser considerados trogloditas guapos y esbeltos, con ojos azules y fortachones, que tratábamos muy bien a las mujeres, etc., ¿no? Una imagen dulce del buen salvaje, a ser una sociedad tremendamente compleja, es decir, una cápsula del tiempo, ¿vale? Con modales mucho más refinados que los que había en Europa, con una técnica bastante refinada en relación con lo que había en Europa, pero con unos recursos materiales de la edad de piedra. O sea, no había herramientas, ¿vale? No había calculadora, teníamos que calcular con la cabeza. Entonces, el ejemplo no sé si te vale. Entonces, se está reescribiendo, se está viendo una complejidad social, de mitos, de religión, y esto aplicado a Canarias, pero a cualquier parte del mundo, ¿no?